Entonces nos dice el problema uno, calcule la aceleración con que deslizan los bloques y la tensión de la cuerda, suponiendo que el coeficiente de rozamiento es mu igual 0,1. ¿No? Ahí está. Tenemos una superficie horizontal, primeramente, ¿no? Tenemos acá una superficie horizontal donde se está apoyando el cuerpo, el bloque de masa 1 kilogramo, y luego tenemos una superficie inclinada por donde se va a deslizar también el bloque de masa 2 kilogramos, ¿no? Entonces nos están pidiendo la aceleración con la que se van a deslizar, ¿ya? Los dos cuerpos y la tensión en la cuerda, ¿no? No se olviden que la tensión en esta ocasión nuevamente es una sola cuerda, que tenemos por acá una cuerda, pasa alrededor de la polea y luego viene por acá. Una sola cuerda, entonces una sola tensión vamos a tener, ¿ya? Eso, eso tenemos, así que vamos a empezar a resolver. Ya, voy a anotar como siempre, como ya sabemos, los datos. Voy a tratar de mejorar esta grafiquita también. Vamos a anotar primeramente datos. ¿Ya? Lo primero que tengo son las masas, ¿no? A este bloque yo le voy a llamar masa 1, ¿ya? M1, M sub 1, y eso es igual a 1 kilogramo. 1 kilogramo. Y a este bloque que está sobre el plano inclinado le voy a poner M sub 2, masa 2 igual a 2 kilogramos. Ya tengo las dos masas, ¿no? También tengo, al final me dicen, suponiendo que el coeficiente de rozamiento es mu igual 0,1, ¿no? En la clase anterior también hemos hablado del coeficiente de rozamiento, que es mu igual a 0,1. Ahí está. Listo, ¿qué más tenemos? Nada más. Y lo que nos piden, calcule la aceleración con que deslizan los bloques, ¿no? A, la aceleración es A. Y también nos piden la tensión en la cuerda. Sabemos que a la tensión siempre la vamos a representar por la letra T. Eso también es incógnita. La aceleración A y la tensión T nos están pidiendo. Ahí está. Es lo que, los datos, lo que nos piden. Es la gráfica y ese es el enunciado. Ahí está. Masa 1, 1 kilogramo. Masa 2, 2 kilogramos. El coeficiente de rozamiento 0,1. Ya no tiene unidades el coeficiente de rozamiento, no se olviden. Y nos piden aceleración y tensión. Vamos a comenzar entonces realizando el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Como hemos ido haciendo en los problemas anteriores. Diagrama de cuerpo libre para M1 y para M2. Aquí arriba voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque 2. Ya, ahí tenemos los dos cuerpos. Este es M1 y este que está inclinado es M2. ¿Ya? Solución le vamos a poner aquí. Y vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre. ¿Listo? Entonces voy a hacer un acercamiento ahí para el bloque 1. Aquí está. Entonces vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre. Lo primero que tenemos, ya sabemos eso de memoria, tenemos el peso del bloque, vertical hacia abajo siempre, vertical hacia abajo. El peso es masa por gravedad, sabemos eso.
Como es el bloque M1, va a ser masa 1 por la gravedad. M sub 1 por la gravedad. Ahí está. Ese es el peso. Masa 1 por gravedad. Como este bloque se está apoyando en una superficie horizontal, vamos a tener también la fuerza normal, la reacción normal por la tercera ley de Newton. Aquí está, vertical hacia arriba. ¿No? Tenemos la fuerza normal que va a ser necesario calcular, ya N, fuerza normal. Ya está el peso hacia abajo, la normal hacia arriba. Y como pueden ver en el gráfico original, ¿qué es lo que va a ocurrir con estos dos objetos? El objeto M2, que está en el plano inclinado, va a deslizarse como en un resbalín, como en un tobogán, se va a deslizar hacia abajo y va a arrastrar al bloque M1 hacia la derecha. Entonces, ¿cómo lo arrastra? ¿Con qué medio lo arrastra? Con la cuerda, ¿no? Va a haber una tensión, vamos a tener una tensión en la cuerda que va a ser horizontal y hacia la derecha, ¿no? Esta va a ser la tensión en la cuerda. T le vamos a poner T. Ahí está la tensión. ¿Qué más me dicen? Me avisan acá que hay un coeficiente de rozamiento de 0,1. Entonces, no me especifican dónde está el rozamiento, dónde está ese coeficiente de rozamiento. No me dicen si está en la parte horizontal, ¿no? O está en la parte inclinada. No me avisan. Como no me avisan, yo tengo que asumir que en ambas superficies, en la superficie horizontal y en la superficie inclinada, está el coeficiente de rozamiento. ¿Ya? Va a haber fricción, va a haber rozamiento en la parte horizontal y en la parte inclinada. ¿Ya? Con ese mismo mu, 0,1. ¿Ya? Entonces, va a haber fuerza de rozamiento acá. Como el objeto 1, el bloque M1 se va a mover hacia la derecha, va a haber una fuerza de rozamiento que trata de impedir el movimiento del objeto, ¿no? Que va a estar dirigido hacia la izquierda. Esa va a ser la fuerza de rozamiento, ¿ya? Yo le voy a poner fuerza de rozamiento 1, ¿ya? Porque es del bloque 1 y va a haber otra fuerza de rozamiento para el bloque 2. Ahí está entonces. Ese es el diagrama de cuerpo libre para el bloque M1. El peso hacia abajo, M1G, la normal hacia arriba, N, la tensión hacia la derecha, T, y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. ¿Ya? Ahí está. Ese es el diagrama de cuerpo libre para el bloque M1. Nos falta el diagrama de cuerpo libre para M2, que está aquí arriba. ¿Ya? Vamos a hacer también un acercamiento. Aquí está el bloque M2. Y ahí vamos a aplicar su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces, lo primero, como siempre, toda la vida, el peso del bloque, aquí está, es el bloque M2. Entonces, vamos a tener aquí su peso, que es masa por gravedad. En nuestro caso sería masa 2 por la gravedad. Ahí está, ese es el peso, ¿no? Como este objeto está apoyándose y deslizándose sobre una superficie horizontal, perdón, no es horizontal, es inclinada, va a haber una fuerza de reacción de la superficie inclinada hacia el objeto por la tercera ley de Newton. Y ojo, esa reacción es la normal, ¿no? La fuerza normal, igual que en el diagrama de cuerpo libre anterior. Además de que voy a hacer algo más en el diagrama anterior. Vamos a retroceder un poquito y voy a agregar algo en el diagrama de cuerpo libre anterior. Esta normal que hemos graficado para el bloque M1, a esa normal yo le voy a llamar normal N sub 1, ¿ya? N1, del bloque 1 es su normal, ¿ya? Ahí está. Ahora me voy al bloque M2 y voy a dibujar también su normal, ¿ya? Ojo, la normal va a ser esta. Ahí está, esta es la normal, por si acaso para los que no sabían, así se grafica la normal en planos inclinados. ¿Por qué? Porque la normal tiene que formar 90 grados con el plano con el plano de apoyo, ¿no? Este es el plano de apoyo donde se apoya el objeto. Tiene que formar este plano con la normal 90 grados. ¿Ya? Por eso, de esa manera se grafica a la fuerza normal. Esta va a ser mi fuerza normal, pero va a ser normal 2, ¿ya? Que es diferente a la normal 1. Mucho cuidado. ¿Qué más? ¿Qué más va a pasar? Este objeto se está deslizando hacia abajo, digamos, y la cuerda es la que la cuerda es la que trata, digamos, de impedir también el movimiento.
Va a haber aquí una tensión en esta cuerda, aquí. Aquí va a haber tensión, ¿ya? Porque el objeto quiere irse hacia abajo. Entonces vamos a tener una tensión aquí, tensión T. ¿Ya? Esta tensión T que acabo de dibujar acá, esa tensión es la misma tensión que la del bloque 1, ¿no? Es esta misma tensión T de acá, la misma. ¿Por qué es la misma? Porque es la misma cuerda, ¿no ve? La tensión en la cuerda es una sola, ¿ya? Entonces esta tensión T es la misma que esta tensión T. Pero la normal es diferente. Esta normal N1 del bloque 1 es distinta a esta normal N2 del bloque 2. Son totalmente distintas esas normales. ¿Listo? ¿Qué más va a pasar? Esa es la tensión en la cuerda. Lo último sería la fuerza de deslizamiento, ¿no? Este objeto se va a deslizar como en un resbalín hacia abajo. Entonces, la fuerza de rozamiento, va a haber fuerza de rozamiento acá, que trata de frenar, trata de impedir el movimiento. A la fuerza de rozamiento yo lo puedo dibujar acá, por ejemplo. Puedo dibujarlo acá, pero creo que me va a perjudicar. Entonces, está bien dibujarlo acá, pero yo lo voy a dibujar más arribita, que es lo mismo. Inclusive van a ver en el internet, es lo mismo. Aquí voy a dibujar yo a mi fuerza de rozamiento. Es lo mismo. Horizontal y apuntando en ese sentido, como están viendo en este momento. Esta va a ser la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Esta fuerza de rozamiento va a ser la fuerza de rozamiento 2, fuerza de rozamiento 2, que es distinta a la fuerza de rozamiento 1, que está en el otro bloque. ¿Ya? Esta es la fuerza de rozamiento 2. ¿Listo? Ahí está. Ese sería, según yo, el diagrama de cuerpo libre de los dos objetos, de los dos bloques. Ya ahí me van a ir preguntando si tienen alguna duda, alguna consulta. Ahora, ya está el diagrama de cuerpo libre, tanto para M1 aquí abajo como para M2. No, no se olviden, la normal siempre tiene que formar 90 grados con la superficie de apoyo. En el caso de M1, que está aquí abajo, eh, la superficie de apoyo es horizontal, por eso la normal es vertical. En el caso de M2 que está aquí, la superficie de apoyo es inclinada, por eso la normal también está inclinada y forma 90 grados con esa superficie inclinada, ¿no? Eso es importante, ¿ya? Otra cosa más que quiero recordarles es que debido a la configuración que nos han dado, al esquema que nos han dado acá, el bloque de masa 2 kilogramos es el que se va a deslizar en este sentido. Con negro estoy haciendo para diferenciar el color rojo que son las fuerzas, ¿ya? Con negrito estoy dibujando. Esto que estoy dibujando es la aceleración con la que se va a mover el objeto M2, ¿ya? Su aceleración va a ser en este sentido que estoy mostrando aquí, ¿ya? Hacia abajo, digamos, ¿no? Pero en ese sentido se va a deslizar sobre la superficie inclinada. De la misma manera, al bajar el bloque M2 en ese sentido, el bloque M1 se va a deslizar hacia la derecha, ¿no? Hacia la derecha. Eso es importante para los signos, ¿no? Cuando usemos la formulita de la segunda ley de Newton, para los signos, es bien importante hacia dónde se van a mover estos objetos, ¿ya? Entonces, en este caso, ahí tendríamos la aceleración del bloque 1 y la aceleración del bloque 2 en esos sentidos. La aceleración del bloque 1 y del bloque 2 llegan a ser la misma, ¿no? O sea, la misma aceleración vamos a tener. ¿Por qué? Porque están unidos por la misma cuerda. Entonces, los dos objetos van a tener la misma aceleración, ¿ya? Si es que hay tiempo más adelante, vamos a hacer problemas donde ya los bloques, los objetos tengan aceleraciones diferentes. Se puede dar el caso, ¿ya? Entonces, eso también vamos a ver más adelante si es que hay tiempo. Listo, entonces, esos son los sentidos en los que se van a mover los dos objetos, ¿ya? Ahora, lo más difícil, chicos, va a llegar a ser, tal vez para algunos de ustedes, o tal vez no, el plano inclinado. El plano inclinado tal vez va a ser lo más difícil, porque el peso lastimosamente hay que descomponer. Esa es la desventaja de tener un plano inclinado. El peso hay que descomponer, hay que aplicar descomposición vectorial, ¿no? Pero eso ya conocemos, nosotros hemos aprendido a hacer descomposición vectorial, así que mucho lío no creo que haya. Esperemos que no haya lío, ¿ya? Entonces vamos a empezar a aplicar la segunda ley de Newton, ya saben. Voy a empezar a hacer mi análisis primero para el bloque M1. Voy a decir aquí para M1.
para M sub 1, para el bloque M1. Para M1 lo estoy poniendo, ahí está. ¿Ya? Entonces, yo me fijo, y ustedes también se pueden fijar, que hay cuatro fuerzas, con rojo están las fuerzas, ¿no? Lo que está con negro no es fuerza, esa es la aceleración, así que nada que ver la aceleración. Las fuerzas, son cuatro fuerzas, ¿no? Hay dos horizontales, la tensión y la fuerza de rozamiento, y hay dos verticales, una es la normal hacia arriba y otra el peso hacia abajo. Entonces, hay que aplicar la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas. Como hay fuerzas en el eje X y en el eje Y, hay que hacer por separado dos veces, ¿ya? Eso. Entonces, yo lo que voy a hacer primero, ojo, lo que voy a hacer primero es aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y, y eso va a ser igual a cero, ¿ya? No va a ser igual a masa por aceleración, va a ser igual a cero. ¿Por qué es igual a cero la sumatoria de fuerza en Y? Porque el bloque M1 solo se va a mover en el eje horizontal, sobre el plano, sobre la mesa, ¿no? Sobre esa mesita, sobre ese plano horizontal. Se va a mover en el eje X. No tiene movimiento en el eje Y. No se mueve, no sube ni no va a subir ni va a bajar el bloque M1. Por eso la sumatoria de fuerzas en Y es cero. No se olviden eso. ¿Ya? No hay movimiento en el eje Y. Por eso la sumatoria de fuerzas es cero, ¿no? Y como es cero, ustedes eligen hacia donde quieran. Hacia arriba, por ejemplo, podemos elegir positivo y hacia abajo negativo, ¿no? Algo que ya habíamos hecho en estática incluso. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Estamos eligiendo nosotros al azar, o sea, a lo que más le guste al estudiante, hacia arriba positivo y hacia abajo entonces negativo. ¿Ya? Eso estoy eligiendo, lo que siempre hemos ido haciendo en estática, ¿no? Entonces, ¿qué fuerza tengo hacia arriba? La normal 1. Es la normal 1 va a tener signo positivo, normal 1 positivo. Y hacia abajo, ¿a quién tengo? Al peso, M1G, hacia abajo. Como está hacia abajo, menos M sub 1G. Ahí está. Esa es la sumatoria de fuerzas. La normal 1 con más y el peso M1G con menos. Y eso hay que igualarlo a cero. Ahí está, lo igualamos a cero. Y de ahí nosotros tenemos que hallar, voy a hacer un acercamiento, de ahí nosotros tenemos que hallar la normal 1. ¿Ya? De ahí vamos a calcular la normal 1. ¿Ya? ¿Cómo hallamos la normal 1? Despejando. ¿Ya? M1G, que está con menos, lo vamos a mandar al otro lado con más. Entonces vamos a tener la normal N sub 1 igual a más M sub 1 por G. Ese es el despeje de la normal. ¿Ya? La masa 1 por gravedad que estaba con menos, pasa al otro lado con más y nos queda eso. Hay que reemplazar. Tengo la masa 1, ¿no? Está en los datos. La masa 1 es 1 kilogramo. Y la gravedad también tengo. Entonces puedo hallar la normal 1. Entonces eso lo voy a hacer aquí. Entonces, vamos a reemplazar la normal 1 va a ser igual. Masa 1, 1 kilogramo. Anoto, reemplazo 1 por la gravedad, y la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. 1 por 9,8, eso me va a dar 9,8 nomás. Y con eso ya tengo el valor de la normal 1. 1 por 9,8, 9,8. Ya tengo entonces a la normal N1. Me sirve, necesito hallar la normal, por eso lo estoy haciendo. ¿Ya? Entonces me da 9,8. ¿Ya? Listo, ya está. Las unidades me faltan. No se olviden, el 1 estaba en kilogramos, este 1, ¿no? Es la masa. 1 kilogramo era. Y esto, 9,8, estaba en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hay que multiplicar kilogramo por metros sobre segundo al cuadrado. Y eso nosotros sabemos desde hace tiempo que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es el newton. ¿Ya? Newton. 9,8 newtons es la normal 1. Ya hemos hallado la normal, la fuerza normal. Ya tenemos la normal y eso nos va a servir para resolver todo el ejercicio. Ojo, no es que lo he hecho así por así, o sea, es necesario tener la normal. Ya, por eso yo a la normal la voy a subrayar. La subrayo aquí. Aquí está mi normal. Ya tengo la normal. ¿Ya? Ahora sí viene lo importante para M1. Ya hemos hecho sumatoria de fuerza en Y igual a cero. Ahora viene lo importante. Vamos a aplicar sumatoria de fuerzas, pero en X. Sumatoria de fuerzas en X. Y ya no va a ser igual a cero, ¿no? ¿Por qué ya no va a ser igual a cero? Porque
En el eje X sí se va a mover el bloque M1, se está moviendo en el eje horizontal, se va a deslizar hacia la derecha. La sumatoria de fuerza en X va a ser igual a masa por aceleración. En este caso, masa 1 por aceleración. Ahí está, sumatoria de fuerza en X igual a masa 1 por aceleración. ¿Ya? Y tengo que ver hacia dónde se mueve el bloque M1 para definir el sentido de mis fuerzas, ¿no? Hemos anotado acá que el bloque M1 se va a mover hacia la derecha. Eso es lo que me define hacia dónde yo tengo que decir que es positivo. Tengo la obligación yo ahora de decir que hacia la derecha va a ser positivo y hacia la izquierda negativo. ¿Por qué? Porque la aceleración del bloque M1 va hacia la derecha. Por eso, ya no por otra cosa, no porque a mí me guste, sino que el bloque M1 se va a mover a la derecha. Entonces, a la derecha va a ser positivo y si hay fuerzas a la izquierda van a tener signo negativo. ¿Ya? Entonces, hacia la derecha, ¿quién apunta? La tensión T. Entonces, anoto la tensión T con más. Y luego, ¿qué tengo? La fuerza de deslizamiento FR1 hacia la izquierda, pero como apunta hacia la izquierda, menos fuerza de rozamiento 1. Esa es la sumatoria de fuerzas en el eje X. Tensión con más, fuerza de deslizamiento 1 con menos, ¿no? La tensión con más porque va a la derecha y la fuerza de deslizamiento 1 con menos porque apunta a la izquierda, ¿ya? Y eso es igual a masa 1 por aceleración. O sea, anotamos igual a masa M1 por aceleración. Ahí está. Esa es la ecuación que obtenemos. Ya voy a hacer un acercamiento. Ahí está. Esa es la ecuación. ¿Listo? Y podemos hacer varias cosas acá. Podemos preparar esta ecuación para tenerla ya lista para resolver. La fuerza de rozamiento, ¿no? Algo que ya hemos visto en la clase anterior, ¿no? La fuerza de rozamiento tiene su fórmula. La fuerza de rozamiento siempre es igual a mu por la normal, ¿no? La fuerza de rozamiento es mu multiplicado por la normal. Esta fórmula que ya hemos visto en clases anteriores, ¿ya? Esa fórmula voy a aplicar yo acá, ¿listo? Entonces voy a copiar la ecuacióncita, tensión menos fuerza de deslizamiento 1. ¿Pero qué es la fuerza de deslizamiento? Es mu por la normal. Mu es el coeficiente de deslizamiento por la normal. ¿Qué normal va a ser la normal? N sub 1. Así sería, ¿ya? La normal 1. Mu por la normal 1. Ahí está. Vamos a reemplazar todo lo que tengamos en esta fórmula, ¿no? En esta ecuación. Voy a reemplazar. T no tengo, así que copio. Menos mu, eso sí tengo. Aquí está mu, 0,1 vale. Voy a reemplazar. Mu vale 0,1. Eso lo voy a multiplicar por la normal 1, ¿no? La normal 1, ¿cuánto vale? Con paréntesis. La normal 1 vale 9,8, ¿no? Entonces, por, entre paréntesis, 9,8. Estoy multiplicando. 0,1 por 9,8. Igual a la masa 1. La masa 1 es 1 kilogramo. 1 por A. 1 por A, ¿no? Y eso va a ser A nomás. Ahí está, es reemplazado. Y al final, lo que me quedaría de esta ecuación sería lo siguiente. T, tensión T menos 0,1 por 9,8, según yo es 0,98. Y eso es igual a 1 por A, que me va a dar A nomás. A nomás. Eso es lo que me quedaría según yo, ¿no? Si hay alguna consulta, alguna duda, me dicen nomás 0,1 por 9,8. 0,98 siempre sale. ¿Ya? Y esta va a ser mi primera ecuación. A esta le vamos a llamar ecuación 1. ¿Ya? A esta le vamos a llamar ecuación número 1. Lo podemos dejar así o podemos despejar también la tensión. Eso ya mucho depende del estudiante. Puedo dejarlo así o puedo despejar la tensión. ¿Ya? A ver, voy a yo despejar la tensión. No es tan necesario, pero voy a despejar T. Esta va a ser mi ecuación 1, que tiene dos incógnitas. ¿Ya? La tensión T va a ser igual a la aceleración A más 0,98. ¿No? Lo que estaba con menos pasa al otro lado con más. En nuestro caso, menos 0,98 pasa al otro lado como más 0,98. ¿Ya? Ese es el despeje. Si no querían despejar, también lo podían dejar así nomás. No pasaba nada. ¿Ya? A esta le vamos a llamar nosotros ecuación número 1. ¿Ya? Esta va a ser nuestra ecuación número 1. ¿Cómo hemos logrado obtener esta ecuación 1? Analizando al bloque 1, ¿no? Al bloque M1. Ya está.
Vamos a hacer el alejamiento para ver. Ahí está. Ya está. ¿Ya? Con esa ecuación. Es una ecuación con dos incógnitas. No tengo A ni T, ¿no? Ese es el objetivo, hallar A y T. A es la aceleración, T es la tensión. Todo esto que hemos hecho es para el bloque M1, ¿no? Ahí está. Pero falta, porque ahora tenemos que analizar el bloque M2. Y ahí es donde va a haber para algunos problemas, porque hay que aplicar descomposición vectorial, lastimosamente, ¿ya? Entonces voy a hacer un acercamiento ahora para poder hacer la descomposición y luego obtener la ecuación número 2, ¿no? El mismo procedimiento vamos a hacer. Vamos a hacer sumatoria de fuerza en un eje igual a cero y sumatoria de fuerzas en el otro eje igual a masa por aceleración. Lo mismo vamos a hacer. Vamos a hacer el acercamiento al diagrama de cuerpo libre de M2 y el detalle es el siguiente, ¿no? Este bloque M2 se va a deslizar a lo largo de este eje. ¿Dónde hago? Con color negrito voy a hacer. Aquí es donde muchos no entienden. Ojalá que sí se entienda acá. El bloque M2 se va a deslizar a lo largo de más o menos este eje. Este es el eje donde se va a mover el bloque M2. Este es el eje. A ese, por ejemplo, yo le llamo eje X', ¿ya? Otros le ponen otro nombre, eje A le ponen o eje B, ¿ya? Se inventan una nueva letra, un nuevo eje. Yo le llamo X' a este eje. ¿Listo? Ese es el eje X', el eje de movimiento, ¿ya? Entonces, ese eje yo lo voy a recorrer, ¿no? Un poco largo lo he hecho, pero igual, lo voy a recorrer más aquí. Fíjense, en la misma dirección y sentido que la aceleración tiene, la misma dirección, ¿ya? Ese eje lo voy a un poquito, lo voy a reducir, pero ya está, les he mostrado dónde está el eje. Ese es el eje de movimiento, ¿ya? Lo voy a reducir. Ese es mi eje de movimiento, X', ¿ya? Y luego tengo el otro eje, el eje perpendicular al eje de movimiento, que sería más o menos, este sería por si acaso, este sería el eje perpendicular al eje de movimiento, este, donde está la normal, este sería el otro eje, ¿ya? Ese es el eje. Tiene la misma dirección de la normal. Ese es el eje Y', a ese eje yo le llamo Y'. Aquí está, estoy trasladando acá, lo voy a reducir un poquito. Así, ese es mi eje Y'. Estos dos ejes yo uso para resolver el bloque M2, para hacer el análisis y resolver al bloque M2. A este le llamo eje eh, X', así más o menos, y a este le llamo eje Y', con una rayita ahí. ¿Ya? X' y Y'. Esos son los ejes con los que vamos a resolver o analizar el bloque M2. ¿Ya? Entonces, las cuatro fuerzas que están con color rojo, chicos, las cuatro fuerzas tienen que estar en uno de estos dos ejes, o en X' o en Y', tienen que estar. Si ustedes analizan, la tensión es paralela al eje X', está bien, está sobre el eje, tiene la misma dirección, el sentido no, pero tiene la misma dirección, o sea, la misma inclinación que el eje X'. La fuerza de deslizamiento 2 también pertenece al eje X'. Esas dos fuerzas están bien, la tensión y la fuerza de deslizamiento 2. ¿Ya? La normal tiene la misma dirección también que el eje Y'. Está bien esa normal. Inclusive su sentido es el mismo, ¿no? Apuntan hacia ese lado, igualito que el eje Y'. Pero el problema es el peso. Este peso es el problema. Este peso no pertenece ni al eje X' ni al eje Y'. Ese peso tengo que descomponerlo yo lastimosamente, ¿ya? Entonces, en eso nos vamos a enfocar los 105 minutos, en descomponer el peso, ya aplicando descomposición vectorial que hemos practicado bastante en clases anteriores, ¿no? En estática hemos practicado, en vectores hemos practicado. Eso es lo que yo les voy a mostrar a continuación, ¿ya? Entonces, el peso, chicos, vamos a tener que descomponerlo, ¿ya? Vamos a tener que descomponer.
voy a apoyarme en dos líneas de color, sí, de color, a ver, de color celeste, a ver. Dos líneas delgadas de color celeste. Solamente como apoyo estas dos líneas. Esta línea, que vendría a ser el eje X', ya, ahí está, bien delgadita. Ahí está. Y esta otra línea que también representaría el eje Y'. Ahí está. Eso. Me van a servir de apoyo nada más. Tal vez luego lo voy a tener que borrar. ¿Ya? Lo voy a pintar de color celeste también. Ahí está. Esas dos líneas me van a servir como apoyo. Luego tal vez lo borre. Eje X' y eje Y'. Entonces, voy a descomponer el peso, masa 2 por gravedad, en los dos ejes. ¿Ya? En esos dos ejes. En un vector, en el eje X' más o menos hasta por aquí. ¿Ya? Y en otro vector, aquí está el eje X', que vendría a ser este, y otro vector que va a pertenecer al eje Y', que más o menos llegaría hasta aquí. Algo que hemos hecho muchas veces en clase de estática, ¿no? Ahí está, eso es la descomposición vectorial. ¿Qué más? Ángulo necesitamos. Necesitamos un ángulo, o este ángulo de acá, o este otro ángulo de acá. Uno de los dos yo necesito sí o sí. ¿Ya? ¿De dónde vamos a extraer ese ángulo? ¿De dónde vamos a obtenerlo? De la gráfica original. Aquí está el gráfico original. No se olviden, había un ángulo de 30 grados, ¿no? De inclinación. El ángulo de inclinación de la superficie inclinada justamente era 30 grados. Entonces ahí es donde ese ángulo lo vamos a tener que trasladar, ¿ya? Ese ángulo, ¿ya? Ahora, ahí es donde yo me he dado cuenta que muchos estudiantes fallan, no pueden trasladar el ángulo. Una sugerencia que yo les doy, solamente es una sugerencia, ojalá se entienda. Este ángulo de inclinación que nos están dando acá, en este caso 30 grados, está con respecto al eje X, ¿no? Está con respecto al eje X, al eje horizontal, ¿ya? Ahora, como estamos haciendo la descomposición vectorial, con qué vector vamos a tener ese ángulo de 30 grados? Si acá, si en el gráfico original el ángulo de inclinación está con respecto al eje horizontal, al eje X, entonces en la descomposición, en el plano inclinado, en la descomposición, va a estar al revés, ya no va a estar con X, sino va a estar con el otro eje, con su eje perpendicular, que sería el eje Y. ¿Listo? Con el eje Y. Entonces aquí estaría. ¿Ya? En palabras sencillitas, aquí va a estar el ángulo de 30 grados, aquí. Este va a ser el ángulo de 30, lo estoy pintando todito casi con rojo. Ese va a ser el ángulo de 30, en palabras cortas, ¿ya? Ahí vamos a tener entonces nosotros 30 grados. ¿Listo? Para no hacer mucho lío. Hay muchas formas de trasladar ese ángulo, pero ese es uno de los métodos más directos para que el estudiante se lo aprenda ya de memoria, para no tener problemas ahí. Ya, chicos, entonces, si es que no les convence esto del ángulo de 30, ¿por qué lo he hecho aparecer ahí el ángulo de 30? Hay otro método, no hay uno solo, hay varios métodos, varios criterios que usan, ya que se usa en los libros, en el internet, otros docentes usan otros criterios, etcétera, etcétera. Entonces, yo les voy a mostrar un criterio que uso yo individualmente, particularmente yo uso, y algunas veces me entienden mis alumnos y algunas veces no. Entonces, por eso les decía, siempre ahí le ponen el ángulo. Si este ángulo de acá, a ver, de nuevo, si este ángulo de acá valiera 23 grados, aquí le ponemos 23 grados, ahí le ponemos, no en este otro, no acá, no acá, ¿no? Donde ya está marcado 30, ahí le ponemos 23 grados, siempre ahí. Ya, pero ¿por qué sale eso? Alguien se pregunta. Entonces, voy a mostrar un método que yo uso para obtener el ángulo. Yo trabajo con el criterio de perpendiculares. ¿Qué es perpendicular? ¿Qué es una línea perpendicular a otra? Es una línea que forma 90 grados con la otra. ¿Ya? Eso quiere decir perpendicular por si acaso, si es que no sabían. Entonces, yo hago esto. A ver dónde está. ¿Dónde está? Color rojito. Fíjense, el ángulo de 30 aquí en el gráfico original, de eso me estoy basando en el gráfico original aquí, en el lado izquierdo, ¿no?
El ángulo de 30 está formado por esta línea horizontal y por esta otra línea inclinada. ¿No ve? Ahí está el ángulo de 30. Está formado por una línea horizontal y una línea inclinada. ¿No ve? Entonces voy a buscar perpendiculares a la línea horizontal y a la línea inclinada. ¿Ya? Voy a buscar una perpendicular a la línea horizontal. ¿Cómo sería su perpendicular? Una línea vertical, así como esta. Esta es perpendicular a la horizontal porque forma 90 grados. ¿Ya? Eso. Voy a borrar un ratito. Ahí está. Estoy buscando una perpendicular a esta línea horizontal. ¿Cuál va a ser esa perpendicular? Una línea vertical. Una línea vertical que acabo de trazar con negro, ¿no? Eso, una línea vertical. Entonces voy a la gráfica de la descomposición y busco una línea vertical. Aquí está. Esta va a ser mi vertical. Esta es. Esta es mi vertical. El peso es vertical, chicos. ¿Ya? Entonces, una perpendicular a esta línea horizontal, una que forme 90 grados con esta línea horizontal, es mi peso, el peso M2G. Ya está uno. Ahora voy a buscar una que forme 90 grados con este plano inclinado. ¿Cuál es la línea que forma 90 grados con este plano inclinado? Puede ser, por ejemplo, esta línea más o menos así. Esta. ¿Y dónde está esa? Voy a trasladar un ratito para que se vea. Esta, ¿dónde está? Fíjense. Aquí. Aquí está. Este vectorcito, este vector que ya, fíjense, lo he sobrepuesto. Voy a eliminar. Es esto. Este vector es. ¿Ya? Una vez más, por si acaso. Y voy a tratar de armar estos dos vectores. Este vector, quiero armar este y este otro. Estos dos vectores rojos quiero armar. El peso y este vector que es la descomposición. Entonces, repito desde el principio. Voy a borrar para que, desde el principio, por esta vez más. El ángulo de 30 está formado por esta línea horizontal y esta línea inclinada. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar dos líneas, dos vectores que formen 90 grados con cada una de estas. Una línea que forme 90 grados con esta horizontal viene a ser una línea vertical más o menos así. Ahí esto. ¿Ya? Y fíjense dónde voy a llevar eso. Esa línea que forma 90 grados, lo voy a llevar aquí. Ahí está. Uno. Y ahora voy a buscar una que forme 90 grados con esta otra línea inclinada. Una que forme 90 grados. Es más o menos, ¿cuál sería esta? Esta línea forma 90 grados. Ahora fíjense, voy a agarrar eso y lo voy a llevar donde me conviene. Ahí. Ahí está. Entonces, esta línea rojita, esta línea roja, vendría a ser este vector. Este. Y esta otra línea vertical vendría a ser este vector, el peso. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es donde se repite el ángulo de 30. A eso quería llegar. ¿Ya? Una perpendicular a esta línea es esta. Una perpendicular a esta otra línea es esta. Y ahí se genera el ángulo de 30. ¿Ya? Entonces ahí está. Es lo mismo que está en el gráfico, en el diagrama de cuerpo libre. Ahí está 30. ¿Ya? Es esto mismo. Este vector vertical, M2G, y este otro vector, que es la descomposición. ¿Ya? Ahí está. Ahí se genera el ángulo de 30. Con perpendiculares les he tratado de mostrar. ¿Ya? Espero que se haya entendido, chicos. Yo entiendo que es complicado. Espero que se haya entendido. Entonces, ahí está. Estos dos, fíjense, estas dos líneas son pues las mismas que estas dos, ¿no? Estos dos vectores. Ahí está. Estoy moviéndolo. Lo mismo. ¿Y de dónde han salido esos dos? ¿De dónde han salido? Esta, esta que estoy moviendo, es una línea perpendicular a la línea horizontal. Y esta otra es una línea perpendicular al plano inclinado. ¿No ve? Sus perpendiculares busco. Una perpendicular a esta línea horizontal es esta. Y una perpendicular a esta línea, plano inclinado sería esta otra línea. Y esas líneas las he trasladado una acá y otra acá. ¿No? Ahí está. Y ahí se genera el ángulo de 30. Ahí está, ahí se genera el ángulo de 30. ¿No? Y como pueden ver, esas dos líneas coinciden completamente con los dos vectores de acá. ¿No? Es lo que les he mostrado. Listo. Entonces ahí está. Eso lo voy a dejar ahí. ¿Ya?
ya está descompuesto. Ahora, lo nuevo, bueno, no lo nuevo, lo último, lo que hemos aprendido, este vector vertical, chicos, que se llama M2G, se está descomponiendo en este vector y en este otro vector, ¿no? Uno está en X', el otro está en Y'. ¿Cuál de los dos vectores, cuál de estos dos vectores que estoy mostrando, el que está en X' o el que está en Y', cuál de los dos se está tocando con el ángulo de 30? ¿No? Algo que siempre hacíamos en las clases. ¿Cuál de los dos vectores? El que está en Y' o el que está en X', ¿cuál de los dos se está tocando con el ángulo de 30? Y es este vector se está tocando con el ángulo de 30. Por lo tanto, como este se está tocando con el ángulo de 30, va a ser el peso por coseno de 30. Y eso es lo que voy a anotar ahora. Masa 2 por gravedad por coseno de 30. ¿Ya? Eso es, voy a hacerlo girar para que se vea bien. Ahí está, ese es. ¿Ya? Ese es este vector rojito. Es masa 2 gravedad coseno de 30. Y este otro vector que no se está tocando con el ángulo de 30 va a ser lo mismo, pero por seno de 30. Aquí está, va a ser masa 2 gravedad, pero por seno de 30. Entonces vamos a posar esto, masa 2 gravedad por seno de 30. Ahí está. Ese es el otro vector. Algo que ya hemos hecho cientos de veces en descomposición vectorial. ¿Ya? Entonces, este vector es masa 2 gravedad coseno de 30 porque se está tocando con el ángulo de 30 y este otro es masa 2 gravedad seno de 30 porque no se está tocando con el ángulo de 30. ¿No? Algo que también ya hemos visto en descomposición vectorial, en estática. Ya tenemos la descomposición. Una vez teniendo esa descomposición, algo que ya habíamos visto, y yo lo voy a volver feito esta parte, pero luego lo voy a borrar para que no se vea tan feito, ya no me sirve este peso, ya no me sirve. ¿Con quién voy a trabajar? Con su componente en el eje X', que es M2G seno de 30, y con su componente en el eje Y', M2G coseno de 30. Con esos dos componentes voy a trabajar. ¿Ya? Listo. Entonces, en total, ¿cuántos vectores tengo acá de color rojo? Tengo uno, que es la normal 2. Tengo 2, que es la tensión. 3 sería la fuerza de rozamiento 2. 4, que sería M2G seno de 30. Y 5, que sería M2G coseno de 30. Con esas 5 fuerzas vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a aplicar sumatorio de fuerzas en X' y sumatorio de fuerzas en Y'. Es lo que voy a hacer alejándome de aquí de la pizarra. Entonces, así como hemos hecho para M1, aquí está para M1, todo esto hemos hecho, ahora para M2. Y eso es lo que anoto aquí, para M sub 2. Vamos a empezar con el eje donde no se mueve. El compañero me preguntaba hace ratito, ¿no? ¿Cuál es el eje de movimiento? Es el eje X', ¿no? El eje X' es el eje de movimiento. A lo largo de este eje celestito, que es el eje X', aquí está también, a lo largo de ese eje se va a mover el bloque. En el eje Y' no se va a mover el bloque. El eje Y' está acá, se está viendo también, acá está. No se va a mover el bloque en el eje Y'. Entonces voy a empezar por ahí. ¿Ya? Voy a empezar por el eje Y'. Voy a decir sumatorio de fuerzas en el eje Y', ojalá se note, igual a cero. Cero porque no hay movimiento en el eje Y'. Solamente se desliza el bloque en el eje X'. Sumatorio de fuerzas en Y' igual a cero. ¿Ya? A ver, vamos a ver si me funciona el acercamiento. Tal vez. Ahí está. Sí, me estaba funcionando. Sumatorio de fuerza en Y' igual a cero. ¿Cuál es el eje Y'? Es este eje, este eje. No, aquí también está. Este es el eje Y'. ¿Qué fuerzas tengo ahí? Tengo la normal 2, ¿ya? Tengo la normal 2 y hacia el otro lado tengo masa 2 gravedad coseno de 30. Esos dos vectores tengo, ¿ya? Tengo la normal 2 acá, es esta la normal 2 y tengo masa 2 gravedad coseno de 30. Esas dos fuerzas. Entonces, como es igual a 0, esa sumatoria de fuerza en Y' es 0, el estudiante elige a cuál lado quiere positivo, ¿no? Estamos haciendo en este eje, no se olviden, en Y'. Entonces, ustedes pueden decir, por ejemplo, no es exactamente hacia arriba, pero vamos a suponer que es hacia arriba, hacia allá. Hacia allá, yo voy a elegir hacia allá que sea positivo, ¿ya? Y hacia el otro lado, en sentido contrario, va a ser negativo, ¿ya? Estamos hablando del eje Y'.
Entonces, en este sentido va a ser positivo y en el sentido contrario va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, ¿quién va a ser positivo con esta configuración? La normal 2 apunta hacia allá arriba, digamos. Entonces, la normal 2 va a tener signo positivo. Le pongo más normal 2. Y luego menos, ¿quién viene después? Este vector, masa 2 gravedad coseno de 30, que va en sentido contrario, ¿no? Masa 2 gravedad coseno de 30. Eso voy a anotar. Menos masa 2 por la gravedad por el coseno de 30. Ahí está. Esa es la sumatoria de fuerzas en Y' y eso es igual a 0. ¿Para qué me sirve esto? Para hallar la normal 2. Necesito hallar la normal 2. Igual como hemos hecho para M1, ¿no vemos? Hemos hecho sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para calcular el valor de la normal 1. Ahora vamos a calcular el valor de la normal 2 de acá, ¿no? Entonces, todo este término que está con menos, lo vamos a pasar al otro lado con más. ¿Sí? Lo vamos a pasar con más. Así que voy a copiar. La normal 2 va a ser igual a más a 2 gravedad coseno de 30. Ahí está, lo he pasado al otro lado y ya tengo, ¿no? Y de aquí lo que voy a hacer es reemplazar todos los datos. La normal 2 va a ser igual. Masa 2. En los datos está la masa 2. 2 kilogramos vale. 2. Por la gravedad también conocemos. 9,8. Por coseno de 30. ¿No? Eso lo vamos a llevar a una calculadora y con eso vamos a obtener el valor de la normal 2. Eso me da a mí 16,97. 16,97. ¿Ya? Entonces anoto la normal n sub 2 es igual a 16,97, casi 17 newtons. No es una fuerza la normal, entonces en newtons va a estar. ¿Listo? Ahí está la normal. Hemos logrado obtener la normal, ¿no? Falta todavía un poquito más, falta la ecuación 2. ¿Ya? Ahí está. Esto lo voy a trasladar aquí para tener más espacio. Aquí está la normal 2. Una vez que hemos obtenido la normal 2, ahora sí vamos a obtener la ecuación que me interesa. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aplicando sumatoria de fuerzas en X', ¿ya? Vamos a hacer eso entonces en este momento. Vamos a ponerle sumatoria de fuerzas en el eje X'. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. En este caso, masa 2 por la aceleración, ¿ya? ¿Por qué es igual a masa por aceleración? Porque este bloque 2 sí se va a mover en el eje, sí se va a mover en el eje X', ¿no? En este eje se va a mover, que es el eje X', aquí está. Va a haber movimiento, se va a deslizar en este eje. Por eso es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Ahí está. Y algo importantísimo, el sentido hacia dónde se va a mover este bloque, ¿no? Lo hemos anotado acá, la aceleración, aquí está, ¿no? Con una flechita, hemos mostrado hacia dónde se va a mover, se va a deslizar, digamos que hacia abajo, o alguien puede decir hacia la derecha, ¿no? Se va a deslizar en ese sentido. Ese sentido es el que manda. En este caso, ese es el sentido que me va a mandar a mí y me va a decir que todas las fuerzas que apunten en ese sentido, tienen que ser positivas. Si yo hago al revés, va a estar mal. En ese sentido, las fuerzas que apunten en ese sentido van a tener signo positivo. Las que apunten en sentido opuesto a este sentido van a tener signo negativo. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos en ese eje X'? Tenemos solamente dos. Uno es masa 2 gravedad seno de 30, que va a ser positivo, porque apunta en ese sentido. Y el otro es la tensión T, que va a ser negativo porque apunta al otro lado. ¿Ya? Entonces, el positivo es este, masa 2 gravedad seno de 30. Eso voy a anotar. Masa 2 por la gravedad por el seno de 30. Así. Menos el que apunta en sentido contrario, hemos dicho que es la tensión T. Listo. Esa es la sumatoria de fuerzas en X'. Falta, falta. Falta la fuerza de deslizamiento 2. ¿No? Fíjense, falta la fuerza de deslizamiento 2. Casi se me va. ¿No?
y apunta en sentido contrario al que hemos dicho positivo. Entonces va a ser menos fuerza de rozamiento 2, ¿no? Menos fuerza de rozamiento 2. Ahora sí, eso es igual a masa 2 por la aceleración. Ahí está la ecuación. Tres fuerzas habíamos tenido en el eje X'. Tres fuerzas, ¿no? Aquí está. Una es masa 2 gravedad seno de 30, la otra es la tensión y la otra es la fuerza de rozamiento 2. ¿No? La única positiva es masa 2 gravedad seno de 30. Las otras dos son negativas porque apuntan en sentido contrario. ¿Ya? Eso. Ahí está. Esa ecuación hay que resolver, ¿no? No se va a poder porque no tenemos tensión ni aceleración. Lo que sí vamos a hacer en este momento es hacer los reemplazos. Todos nuestros datos vamos a reemplazar para que se vuelva una ecuación más amigable. La masa 2 sabemos que vale 2 kilogramos. Por la gravedad sabemos que vale 9,8, ¿no? Por seno de 30 menos T. No tengo T, no tenemos la tensión. Menos fuerza de deslizamiento 2. No se olviden, la fuerza de deslizamiento es mu por la normal. Entonces, esta fuerza de deslizamiento 2 va a ser mu por la normal 2. Mu por la normal n sub 2. ¿Ya? Igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Ya? Voy a reducir esto, ¿ya? Y luego voy a hacer el reemplazo de mu y la normal 2. Entonces, tengo que multiplicar 2 por 9,8 por el seno de 30. Y me da 9,8. Entonces voy a copiar aquí. Me voy a también acercar, voy a hacer un acercamiento para analizarlo bien. Ahí está. Todo esto, 2 por 9,8 por seno de 30, al final me da 9,8 nomás. 9,8. Menos T, menos mu por la normal 2. Mu. Mu vale 0,1 si no estoy mal. Mu vale 0,1. Y eso multiplicado por la normal 2. Y la normal 2 acabamos de hallar aquí arriba, 16,97. Por 16,97. Igual a la masa 2 por aceleración. La masa 2 vale 2 kilogramos. 2 por la aceleración. Ahí está. Así me quedaría. Luego podemos operar. Esto ya mucho depende del estudiante, si lo hace más rápido o más lento. Podemos multiplicar nosotros 0,1 por 16,97. Eso a la calculadora o mentalmente, ya depende de cada uno. Y eso me va a dar 1,697. 697. Sí, eso me da. ¿Ya? Podemos aplicar reducción de términos semejantes. ¿Ya? Puedo reducir yo 9,8 menos 1,697. Podemos reducir esos dos términos semejantes. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. 9,8 menos 1,697. Me va a dar 8,1 más o menos. 8,1 me va a dar. ¿Ya? Entonces reducimos esos dos términos y vamos a obtener 8,1 menos la tensión T, y eso es igual a 2 veces la aceleración A. Y listo, a esa le llamamos ecuación 2. Ya, esta va a ser nuestra ecuación 2. Voy a hacer un alejamiento. Ahí está, ecuación 2 le vamos a llamar a esa. Y hay que resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahí está. Mis incógnitas son T y A, ¿no? Tensión y aceleración. Igual en la ecuación 1, T y A. Y están súper fáciles, ¿no? Las dos. Están súper fáciles las dos ecuaciones. Ese sistema hay que resolver y listo. Entonces, nos falta solamente resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer, como no me alcanza el espacio, me las voy a llevar las dos ecuaciones a la otra pizarra, ¿ya? Aquí están las dos ecuaciones. Ya tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2. Es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El método que vayan a usar para resolver el sistema depende del estudiante, ¿no? El estudiante elige el método que más le guste, ¿ya?
Yo voy a seguir usando, bueno, no me acuerdo si con ustedes he ido resolviendo sistemas, pero yo, como de la ecuación uno he despejado la tensión, esa tensión T la puedo reemplazar en la tensión T de la ecuación 2. Eso voy a hacer yo, ¿ya? A mí me gusta usar el método de sustitución y es este. Despejo tensión de la ecuación uno y eso reemplazo en la ecuación 2. ¿Ya? Pero obviamente hay otros métodos también que si ustedes desean pueden ir aplicando, pueden ir usando, ¿ya? Entonces eso voy a hacer yo. Voy a reemplazar la ecuación uno en la ecuación 2, ¿ya? Eso voy a hacer yo. Vamos a anotar acá, voy a anotar mmm, la ecuación número uno reemplazo en la ecuación 2 en 2. ¿Ya? La ecuación uno reemplazo en 2. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la 2 voy a copiar. Estoy copiando la ecuación 2. 8,1 menos t igual a 2a. Pero voy a borrar t, y en vez de t voy a ponerle su equivalente, es decir, a más 0,98. Eso voy a ponerle aquí, en t, porque t vale a más 0,98. Entonces, borro la tensión t y le pongo lo que acabo de mencionar, a más 0,98. Pero ojo, mi paréntesis, es bien importante el paréntesis. ¿Ya? Si no le pongo paréntesis, estoy seguro que me voy a equivocar. ¿Ya? Entonces, ahí está el reemplazo. Les repito que la ecuación 2 que es esta, un ratito, la ecuación 2 que es esta, la he vuelto a copiar acá. El único cambio ha sido, en vez de t, le he puesto a más 0,98. ¿Por qué? Porque t es igual a más 0,98 según la ecuación 1. ¿Ya? Ese reemplazo hemos hecho. Y otra cosa más, le he puesto a más 0,98, pero en paréntesis. ¿Por qué el paréntesis es importante? Porque aquí hay un signo negativo. Ese negativo marca la diferencia, ¿ya? Es necesario ponerle con paréntesis, chicos, ¿ya? Aquí he abierto y luego aquí he cerrado. Es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese signo negativo ahora se tiene que distribuir al primer término y al segundo término, por regla de signos, ¿ya? Se va a distribuir a los dos términos que están dentro del paréntesis. Entonces voy a tener yo 8,1, luego menos por más va a ser menos A, y después menos por más va a ser menos 0,98. Y eso va a ser igual a 2 por A. Ahí está. Con eso desaparece el paréntesis y ahora sí voy a terminar de resolver transponiendo términos. Todos los términos que tengan A lo voy a llevar a un lado y todos los términos que no tengan A lo voy a llevar al otro lado. En este caso voy a elegir llevar los términos con a la derecha, ¿ya? Y los términos sin a la izquierda nomás, ¿ya? Eso me va a ayudar a obtener un resultado positivo, ¿ya? Entonces voy a quedarme con 8,1 menos 0,98 igual a 2A más A, más A, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho? Lo único que he hecho es agarrar este menos A y lo he mandado al otro lado como más A, ¿ya? El resto he copiado. Ahora vamos a reducir términos semejantes. Tendríamos que reducir 8,1 menos 0,98, ¿no? Y eso me va a dar 7,12. ¿Ya? 7,12 me da entonces, 7,12 igual a 2A más A, eso es 3A, ¿no? 2A más A es 3A. ¿Por qué? Porque hay que sumar coeficientes. El 2 sumamos con el 1 que está aquí adelante, ¿no? 2 más 1, 3. 3A vamos a tener entonces. 2A más 1A, 3A. Ahí está, 3A. Y el 3 que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir. Entonces va a ser 7,12. 7,12 dividido entre 3. Y eso es igual a la aceleración. 2,37. ¿Ya? Y aquí obtengo la aceleración. 2,37 me estaría dando. ¿Ya? Voy a dar la vuelta a estito. A es igual a 2,37.
ya hemos calculado el valor de la aceleración, ¿no? Y como esa aceleración, esto sabemos nosotros, metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el valor de la aceleración de los dos bloques. Con esa aceleración se mueven los dos objetos, los dos bloques, sobre esos planos que hemos visto en la otra pizarra. Ya tenemos la aceleración. Falta solamente la tensión. Como ya hemos calculado la aceleración, entonces esa aceleración que ya tenemos la podemos reemplazar en la ecuación número, yo voy a reemplazar en la 1, se puede también en la 2, depende de ustedes. Yo voy a reemplazar A en la ecuación 1, aquí está la ecuación 1. Estoy copiando la ecuación 1, aquí abajito, dice que la tensión es A más 0.98, pero sabemos ya cuánto vale A. A vale 2.37, 2.37. Sumamos 2.37 más 0.98 y nos da 3.35. ¿No? Ahí está, tenemos la tensión. Y esa tensión es una fuerza, entonces va a estar en newtons. Ahí está, en newtons. La aceleración nos ha salido en metros sobre segundo al cuadrado y la tensión en newtons. ¿Ya? Y con eso ya habríamos terminado, me parece. Creo que era eso lo que nos pedían, la aceleración y la tensión en la cuerda. La tensión en newtons, porque es una fuerza, no se olviden. La aceleración siempre en metros sobre segundo al cuadrado. Ahí está. Vamos a revisar qué nos decían. Calcule la aceleración con que deslizan los bloques. Hemos calculado. Y la tensión de la cuerda. Ya está. Suponiendo que el coeficiente de deslizamiento es μ 0,1. Todo está. ¿Ya? Ese sería entonces el resultado final, ¿no? Hemos hallado aceleración y hemos hallado la tensión. Y con eso habríamos concluido.